Hola, ¿cómo están? Soy Noemí Gutiérrez. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Mujereando, el podcast de las mujeres fantásticas, donde las mujeres y nuestros invitados hacemos lo que mejor sabemos hacer, hablar de lo que más importa. Antes de comenzar el episodio número 3 de nuestro podcast, quiero invitarles a que le den like, a que le den me gusta a este episodio y que se den una vueltecita por nuestro canal también para que vean los episodios anteriores y también se suscriban y compartan, por supuesto. Obviamente también vamos a agradecer, para que no se nos olvide, la extraordinaria ayuda que nos están dando nuestros productores, en este caso Camilo Díaz, el gran maestro Camilo Díaz, nuestro productor en cámara, y a Sebastián Cota, nuestro editor de lujo. Ellos están haciendo posible este podcast y les damos las gracias. También gracias a las mujeres que participan en nuestro podcast, a ustedes que nos están viendo allá en sus lugares donde viven, gracias a la agencia Yetur, una agencia exclusiva de automóviles verdaderamente de mucha calidad, que el día de hoy nos recibe aquí en sus instalaciones. A lo largo de este podcast les estaremos presentando algunas imágenes de los carros increíbles que tienen. Además tienen una promoción muy interesante que también les vamos a compartir. Así que el día de hoy vamos a estar hablando, como siempre, de un tema muy interesante. Vámonos a nuestra entrada principal y regresamos para contarles de qué se trata. Aún recuerdo cuando desde la primaria y secundaria, en aquellos años, una de mis clases favoritas era el español. A mí me encantaba leer casi como deporte. Y pues bueno, no se diga, la poesía era de mis prácticas favoritas. Era muy tímida, pero si algo tenía yo es que el español era crucial para mí. Groserías, qué esperanzas. Ni en mi casa ni en la comunidad donde vivía eran permitidas. Así que crecí con la limitación de no decir groserías y hasta la fecha trato de no decirlas. De repente se me sale una que otra. Obvio, vivir en Sinaloa y no decir groserías es casi como que vivir en Marte y no saber qué hacer en ese planeta extraño. Pero bueno, ¿hasta dónde ha cambiado la cosa? Han pasado pues más de 4 décadas de aquel tiempo que les hablo, y pues sexenio tras sexenio la educación se ha ido transformando, ha ido cambiando. Los estudiantes, los alumnos, los niños tienen una nueva forma de comunicarse. ¿Qué está pasando actualmente con el idioma? ¿Qué estamos haciendo con el español? ¿Qué clase de corrupción estamos viviendo? ¿Un exceso del idioma inglés? ¿Un exceso de redes sociales? ¿El texting? ¿El sexting? ¿Qué tantas cosas están sucediendo ahorita que nos ponen a pensar qué va a pasar con las futuras generaciones? De todo eso y más estaremos hablando con ustedes en este podcast, en donde nuestros invitados, les voy a decir a quienes vamos a tener el día de hoy. Por supuesto, tenemos a una mujer fantástica con nosotros. Ella es Odalis González Consuegra. Le vamos a preguntar de dónde sale su apellido, es medio especial, ¿verdad? Vamos a ver por qué se apellida Consuegra. Bueno, ella es licenciada en logopedia, disciplina clave para garantizar el bienestar comunicativo de las personas. También estará con nosotros el profesor Luis Ramón Cota Pineda, docente en el tema de las artes, la música y el español, ambos de la Universidad del Valle del Fuerte, Univafu. Y por supuesto que no podemos dejar fuera a uno de los mejores comunicadores aquí en Los Mochis, alguien para quien hablar es un arte. Se trata de Fernando Solís, amigo de muchos años, locutor en una radio local y secretario general del STIR, el Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Televisión en la zona norte de Sinaloa. De todo eso tenemos para platicar con ellos y la pregunta es, ¿quiénes están hablando peor en estos momentos? ¿Los hombres o las mujeres? Platicando con Sebastián me decía, ¿y qué tiene que ver este tema con mujeres fantásticas? Y pues le dije, Sebastián, todo, absolutamente todo. Por siglos, y yo creo que desde siempre, las mujeres nos hemos encargado de la educación verbal de nuestros hijos, casi como por inercia. Aunque la vida ha cambiado, eso sigue siendo lo mismo.
Cuando menos los primeros 2 o 3 años, los niños, los bebés aprenden de lo que su mamá habla. ¿Qué pasa cuando una jovencita de 20, 25, 30 años, pues ya no cuida lo que habla? Pues tenemos a niños que desde los 2, 3 años están diciendo cada cosa, que bueno, yo no soy de las que se asusta mucho, pero hay veces que sí tenemos que cuidar lo que les enseñamos a nuestros hijos. Pero bueno, vamos a ver una cápsula que nuestro editor Sebastián nos ha preparado para tener una idea de qué es lo que está pasando, de cuáles son esas distintas corrupciones del idioma que tenemos en México y en el mundo. Así que vamos a ver si estamos matando al español. Comenzamos. ¿Qué puedo contigo? Ya tú no es esas palabrotas, déjame decirte. Estoy platicando mi historia, yo no puedo platicar nada, ¿qué pedos? O sea, ya ahora por platicar estoy regañando, ¿qué pedo? No, yo que aguante 24 horas, no yo si hago cosas de importancia en el día, pues tú nada más vas a rascarte y prendes directo. Ya, you stop, ¿no? O sea, este güey, pues ya se me hace como godlike de el go forward. No soy tu compañera, soy tu compañera. Perdón, una disculpa, compañere. Hubo recientemente un huracán aquí en Jalapa, hubo gente afectada, incluyendo... Y el c***ito se le hace c***ito el c***ito cuando no acerca la andaina, la verdad. Con ellos, pero ese che, maldito desgraciado hijo de su madre, transceptor no funciona. Eso significa los asteriscos. Ponte porque te están ganando. Ay, hijo de su madre, déjame le marco al perro estúpido. Tu madre, soy alcohólica y qué? La puta que se los va a tomar soy yo, tú no. No te preocupes. Saquen las putas y las moetas, saquen las putas, las putas, las putas. Saquen. Hablaba yo cuando putas puercas, estúpidas, hediondas, perras, madres, bien perra grosera, güey. Yo creo que tú, hija de tu madre, eres más grosera que yo. Ya estamos de regreso aquí en Mujereando. Y antes de presentar a nuestros invitados, que ya están aquí conmigo, quiero decirles que Yetur tiene una gran promoción. Están de remate en todas sus unidades del 2024. Los invitan a visitar sus instalaciones aquí en el Boulevard López Mateos, Adolfo López Mateos, frente a Plaza Sendero. Así que agenden su prueba de manejo. Estos automóviles están de lujo y en muy, muy buenos precios, realmente a precio de costo, nos dijo Edmundo. Pregunten por Edmundo Martínez, les asigna un vendedor y con gusto pueden hacer su prueba de manejo. Yetur, aquí la agencia en el Adolfo López Mateos, en Los Mochis. Pues bueno, tenemos a nuestros invitados, bienvenidos, Odalis Bien, buenas González, tardes. el profesor Luis Cota, ya me estaba olvidando de su nombre, y mi amigo Fernando Solís. Gracias, bienvenidos, qué bueno que aceptaron nuestra invitación. Muchas No gracias. es fácil de repente encontrar con quién vas a hablar de un tema tan interesante. Ya vieron la introducción, más o menos dominan el tema en diferentes formas y voy a empezar con Odalis. Odalis, tú eres terapeuta en el ¿qué? Logopeda. Logopedia. En lo más resumido que puedas, dinos qué es la logopedia para entender qué beneficio tienen los niños y la gente adulta con algo como lo que tú haces. Sí, la logopedia es el equivalente de lo que se conoce aquí como terapias del lenguaje. Y nosotros, los terapeutas del lenguaje, atendemos a personas de cualquier edad que presenten algún trastorno, alteración. En el caso de los niños, los retrasos del lenguaje, las alteraciones en la pronunciación de los sonidos, que a algunos niños se les retrasa un poquito la aparición o la adquisición en el lenguaje. Y también en las personas adultas que pueden sufrir un accidente cerebrovascular, pueden perder el habla. Hay otros trastornos como la tartamudez,
timidez, que es la que más se conoce, alteraciones de la voz en los profesionales de la voz, como ustedes, los locutores, los cantantes, o sea que abarca muchas áreas, también el aprendizaje de los niños, porque el lenguaje está afectado a veces en personas que ya tienen un trastorno primario como una parálisis cerebral infantil, niños con síndrome de Down, o sea que Con problemas de nacimiento como autismo, genético, todo eso. problemas congénitos, adquiridos, está muy, no vamos a decir de moda, pero sí es muy frecuente encontrar hoy día niños con autismo y se le afecta mucho la comunicación, la socialización, el lenguaje. ¿A qué edad más o menos un niño debe de ya empezar a emitir sus primeras palabras en forma normal, vamos a decir, o regular? Sí, el lenguaje pasa por diferentes etapas. Ya el niño a los 2 años debe decir al menos frases de 2 oraciones. Lo que no podemos decir exactamente a los 2 años, porque hay que darle como una brecha. A mí me gusta siempre darle como 6 meses para que madure, porque también depende de la estimulación, el medio donde el niño viva. Pero generalmente a los 2 años ya están diciendo varias palabras. Frases articuladas. Sí, y frases de dos Hay palabras. niños que al año y medio están diciendo una palabra, como mamá, papá, Dios, etcétera. Sí. ¿Qué tanto influye lo que estamos viviendo ahorita como sociedad con tantos medios electrónicos en donde los papás a veces o no están presentes o si están ausentes porque están metidos en el teléfono y el niño solamente está oyendo, le ponen los jueguitos y las caricaturas en el teléfono que ya no les damos una sonaja o un chupón, les damos un celular? ¿Eso les afecta para que puedan hablar? 100%. Es un tema un poco, a mí me entristece eso, porque el lenguaje aparece por imitación y por necesidad. Si no hay un modelo, pues el niño o no habla o se va a demorar. Y entonces, ¿qué modelo necesita el niño? La mamá principalmente, la familia, los coetáneos, el ambiente es muy importante y por eso hoy hay más niños con alteraciones del lenguaje que en otras épocas por lo que estamos viviendo ahora con las tecnologías, que se utiliza tanto los celulares, las tablets, como si fueran las niñeras para que el niño no juegue, no esté majadero. Pero es que los niños tienen que ser inquietos, tienen que ser majaderos porque son curiosos, todo lo quieren saber y eso es lo que propicia un buen desarrollo del lenguaje, que el niño esté explorando, que esté tocando, pero el adulto tiene que estar ahí. Y aparte, si en su casa, su familia es de poca grosería para arriba o de poca comunicación, pues entonces estamos peor. Y llega la madre desesperada con alguien como tú a decirle, mi niño no puede hablar, no habla y creen que es congénito, etcétera, pero puede ser social. Sí, yo he visto en mi experiencia laboral, la mayoría de los niños tienen alteraciones del lenguaje porque no se la ha estimulado correctamente en las edades tempranas. De 0 a 3 años es una etapa importantísima para que un niño hable bien. Si esa etapa se descuida, pues va a retrasarse o no va a aparecer correctamente. Híjole, todo lo que tenemos que aprender y entender. Sí. Ahora, ¿hay remedio? ¿Esos niños realmente pueden superar todo eso independientemente de los que tengan un problema congénito o fisiológico? Siempre hay solución. Hay ocasiones en que el retraso o la no aparición del lenguaje se debe a estas tecnologías que cuando se le dice a la familia 0 tablet, 0 teléfono, pues el niño inmediatamente se ve la evolución. Incluso 0 televisión en ocasiones también, ¿verdad? Sí. Porque por ahí empieza todo. Sí. Los colores del monitor jalan la atención del niño y todo se conecta y empiezan a repetir lo que están viendo. Exacto, porque es un cerebro que está en formación, está aprendiendo de lo que le está sucediendo y si no le damos un buen modelo o una estimulación adecuada, pues claro, hasta neurológicamente se va a afectar. ¡Qué barbaridad! Profesor, usted es maestro de arte, de música, de español y de no sé qué tantas cosas, porque bueno, su currículum está tan extenso que la verdad nos necesitamos otro programa para hablar de todo lo que ha aprendido, de todo lo que comparte con la gente. ¿Cómo usted ha sido maestro de niños, de adolescentes? De niños de 3 años, de niños en edad de primaria, de niños en edad de secundaria, de adolescentes en bachillerato y también he trabajado con
el nivel superior en licenciatura y también en maestría. Estuve trabajando hace algunos años en una maestría aquí en la ciudad de Culiacán en verano, pero estábamos trabajando con los chicos de todas las edades. Actualmente tengo un tallercito ahí de canto, y tengo alumnos de 87, 88 años, así es que los he visto desde que nacen hasta que están en la plenitud de su edad. En su experiencia, vámonos primero como maestro de español. ¿Cómo llegan los niños al salón de clases, dependiendo qué grado tenga, ¿verdad? Primer año, segundo año, ya varía, pero si fueran de primer año, no sé si los ha tenido. ¿Cómo llegan los niños a aprender a leer si todavía no han aprendido a hablar en su casa? ¿Le ha tocado? Sí, la verdad que sí, es increíble. Y el léxico que ellos manejan, pues no se acerca para nada a lo que nuestro sistema educativo espera o tiene como perspectiva de vida para ellos. Es bien importante entender que ellos vienen de escuchar a sus compañeros, pero no han leído, no conocen las palabras, y ahí hay un asunto bien interesante que me gustaría comentar. Los alumnos no entienden por qué reprueban la clase de español. Si hablan español, ¿cómo es que se sacan 5 en español? Bueno, es que si nos remitiéramos al padre de la literatura, de las letras en español, que es Miguel de Cervantes Saavedra, solamente, fíjese bien, solamente en su obra Don Quijote de la Mancha, él maneja 22,000 palabras diferentes. Y los chicos en edad de preparatoria y universidad, hoy por hoy, solamente manejan entre 500 y 800 palabras. Es una disparidad. Pues esas se me hacen muchas, porque a veces parece que nomás conocen 5 o 3 o 2, no salen de la misma, sobre todo una muy conocida aquí en Sinaloa, ¿verdad? Sí. La verdad que sí. Y y si nosotros vemos, por ejemplo, a un Antonio Machado, que lo hizo muy famoso, músico español, Joan Manuel Serrat, cuando nos dice aquella canción Caminante. No hay camino, se hace camino al andar. En realidad lo que él hace es tomar versos de la obra de Antonio Machado y lo musicaliza. Y es padrísimo porque este señor Machado manejaba nada más entre sus obras, manejaba aproximadamente entre 20,000 palabras diferentes. Entonces el grado de cultura que tenían ellos era muy grande. Y si me remito solamente al creador de nuestro himno nacional mexicano, la letra, Francisco González Bocanegra, potosino, él manejaba entre su acervo aproximadamente entre 20,000 palabras en español. Ahora, ojo, el español es muy extenso. Y la Real Academia Española, solamente la Real Academia Española, dice el último dato de 2023 que hay 97,000 palabras registradas ahí en el idioma español. Pero si contamos los países de toda Latinoamérica, más las palabras que normalmente utilizamos, que son modismos o regionalismos, estamos hablando de que el español pudiera andar rondando por ahí de los 300,000 palabras, que es una cuestión impresionante. Y te encuentras con que los niños en primaria manejan 200 palabras como máximo. Es una disparidad. Un desperdicio. Y ahorita, con toda la tecnología que tenemos, con toda la influencia de otras culturas por la migración, ¿cuántos migrantes pasan? Bueno, tú, por ejemplo, eres de Cuba, nos traes modismos, palabras de la isla, y eso, con todo eso influenciando totalmente al español, lo estará distorsionando, lo estará enriqueciendo, lo estará acabando. ¿En qué punto estamos? Bien. El inglés se me olvida, que ahorita tenemos que hablar de ese es un punto muy bueno.
quisiera hablar de una palabra que se usa, pero de manera hiper recurrente. La palabra güey. Bien, el origen de esa palabra en realidad es del náhuatl. Y esa palabra se utilizaba para destacar a alguien importante, a alguien con cultura o con una posición económica sobresaliente. Bien, ¿qué pasa? Llega la colonización, llegan los españoles y entonces los campesinos empiezan a llamar buey a las personas para decirle, hey, no seas buey. Es decir, no seas lento, no seas tardo para hacer las cosas. Y entonces esa palabra se ha degenerado y ahora todos son buey. Para todo. Pero a veces ni siquiera dice buey, dicen güey. Entonces ya estamos peor. Se ha degenerado la palabra. Entonces, ese podría ser un ejemplo muy palpable, que los chicos no dejan de decir esa palabra y sin embargo no saben ni siquiera de dónde vienen, la connotación que tenía, la transición que tuvo cuando nos llegó el español y que habría 1000 palabras diferentes para utilizar en vez de esa palabra para referirse a sus compañeros, porque está compa, amigo, pana, socio, y ellos se decantan por el güey. Por el güey. Así es. Fernando, locutor, conductor, maestro de ceremonias, dices poesía, te gusta cantar, etcétera, etcétera. Vives de hablar. En la locución, sobre todo en México, me ha tocado ver, bueno, yo creo que ese telefonito, primero... Me están hablando, pero adelante, te escucho, perdón. Sí. En la locución en México me ha tocado, sobre todo en las estaciones de radio en la Ciudad de México, me ha tocado oír que están utilizando tantos modismos como pueden, pero están abusando, desde mi punto de vista, del inglés también. Tú no estás allá, tú estás aquí. ¿Qué sucede aquí en las radios locales? Yo sé que tú eres muy cuidadoso y estás tratando siempre de manejar un buen lenguaje en donde quiera que estás, pero hay otros locutores que no. Ya más que locutores, a veces parecen locutores, por llamarles de una forma más adecuada, porque parecen locos con las cosas que dicen. Bueno, yo te agradezco la invitación. Saludos a los maestros que he tenido la oportunidad de trabajar junto con ellos en diferentes actividades que me han mostrado y enseñado su trabajo. La maestra Ni se diga, el profe de música también, y contigo toda una historia. A la gente de producción también, muchas gracias. Y hablar por hablar es muy complicado, y acabas de poner algo muy interesante en los temas. Lo estaba escuchando, quisiera opinar de cada uno de los temas, no nos alcanza el tiempo. Pero ahorita el lenguaje está tan prostituido, el método y la forma. Todo mundo nos creemos dueños de lo que decimos. Decías de la palabra güey, que precisamente el significado lo tenemos. Hablamos y no sabemos ni lo que hablamos. Hablamos y no sabemos ni la conjugación de las palabras. Hablamos y no estamos diciendo. Aquí hay algo muy interesante que decías y que hablábamos de las personas. El profe ponía al varón como el que habla, ellos. Pero ahorita hay algo muy interesante. Ahorita te contesto lo que me preguntabas. El tema, cuando escuchamos hablar voy con las mujeres o entre las mujeres, ahora se ve más degradable todavía el lenguaje. Cuando escuchas ver a las mujeres hablar entre ellas, a las jovencitas, niñas de 12, 14, totalmente peor. Y estamos en completo acuerdo. Estoy muy claro, como dices tú, que en la locución tratamos de cuidar, por lo menos en lo que me corresponde en la región, de que cuidemos todavía el lenguaje que se usa. Las canciones, todavía aquí en el norte de Sinaloa, todavía le hacemos el clip, o hay algunas canciones que no entran. En el centro del país ya, no se diga Estados Unidos. Todavía el sur de América todavía no se utiliza tanto el lenguaje o el léxico en las canciones, o todavía no se ponen tantas canciones tan prostituidas. A mí me molesta. No, en la parte de Sudamérica. Sí, estoy hablando de países y de lugares. Estados Unidos, ni se diga, está
abierto completamente. En nuestro México también, pero repito, a mí como me toca a mí la conducción o la dirección del sindicato, procuramos y tratamos de que todavía los compañeros respetemos el lenguaje porque aquí teníamos algo en la radio. La Secretaría de Gobernación hace muchos años gobierna y gobernaba la radio, lo que se decía, lo que se hacía en cabinas. Entonces teníamos multas, nos llamaban, nos preocupaba, había un cuidado. El pues. origen de la radio fue cultural, educativo. Sigue siendo, La realidad. no hay que perder la idea, sigue siendo. Pues a veces no parece. Me hiciste la pregunta y el tema va en que en algunos conceptos, en algunos puntos, los programas se disparan y hay público para todo. Eso que también hay que tener mucho cuidado. Es público para todo. A veces hay un público muy, muy pesado para programas muy fuertes. A mí me sorprende, teniendo 34 años en esto, me sorprende escuchar compañeros. Todavía defiendo a la gente del norte de Sinaloa. Yo creo que aquí todavía no se hace una radio tan open. Yo creo que todavía no se descuida tanto, tan sucia. Se nos van algunas palabras, güey, sí. Pero fíjate que hay una cosa. Las palabras es dependiendo de quién las comunique. La palabra es dependiendo de quién las comunique. Los maestros no van a dejar mentir, tú. Hay gente que hablan y se le escucha tan bonito, con todo respeto al público de ustedes, hasta los madrazos se escuchan tan bonitos cuando lo saben colocar o saben pronunciarlos, pero hay gente que no nos queda hablar de cierta manera. Sí, cuando el tono es así muy campirano, sí, pueblo. Sí. Ahora, hablaban de las palabras, del náhuatl, hablábamos del lenguaje, del origen, y yo te quiero sumar algo más. Cuando se habla de la lengua, de cómo hablan la gente del sur, con palabras más cortas a veces, que son su lenguaje, que nosotros del Sinaloa, por ejemplo, o los de más recientes generaciones, vemos que está mal. No, incorrecto. Esas palabras están correctas, así se comunicaban, así eran, así venían de base. Entonces nosotros somos los que hemos ido transformando. Sí, a eso me refiero. Es correcto. A esas palabras me refiero. Lo que tenemos de influencia nosotros de Estados Unidos, por ser un estado muy pegado a Estados Unidos, tenemos esta mezcla de este inglés que tú bien platicas. De repente le pones atención a las pláticas y están hablando en modismos, porque no es ni español, no es en inglés, el modismo que inventan. Y eso lo vamos a hablar después del corte. Sí. Y ahí nomás con la cuestión de los locutores, nosotros sí tratamos de cuidar aquí en el norte de Sinaloa todavía, que el lenguaje no esté tan suelto al aire. Sí existe, sí está dado, desafortunadamente. Bien. Sí, vamos a entrar al tema del inglés. Le quiero dejar un bloque completo porque es bastante amplio. Pero antes de irnos y a manera de redondear lo que estamos hablando aquí, el español en México y en Latinoamérica, pues tiene una gran riqueza en el original. Pero también las lenguas originales forman parte al grado que ya no se sabe si son náhuatl, maya, yaqui, tarahumara. Y entonces déjenme les digo que hay 68 lenguas indígenas además del español. Estas lenguas son reconocidas como parte de la diversidad lingüística del país. Es curioso cómo los jóvenes, los niños, en lugar de buscar entender el origen y usar palabras específicamente en algún idioma de las 68 lenguas que hay, prefieren usar palabras en inglés. Lo entiendo porque comercialmente pues es más conveniente, es en donde los billetes verdes te jalan, pero ¿qué tanto nos afecta? ¿Qué tanto nos destruye? ¿Qué tanto va acabando con el español, que es un idioma mucho más rico que el inglés? De eso y más vamos a hablar al regresar. Por lo pronto estamos aquí en Mujereando con 3 invitados de lujo, no sé a cuál preguntarle primero. Es increíble. Volvemos después de esta pausa. Continuamos aquí en Mujereando. Vamos a pasar al siguiente bloque donde vamos a estar hablando de la influencia positiva y negativa del inglés en nuestro lenguaje. Pero antes, déjenme leerles un poquito de información. Dice, en México se estima que más del 40% de la población tiene conocimientos básicos de inglés, lo que equivale a más de 50 millones de personas. Además, se estima que alrededor del 5% de la población, unos 6 millones, habla inglés con fluidez.
Se estima también que en México viven alrededor de 1.600.000 estadounidenses. Por otro lado, en México tenemos pueblos originarios con un total de 7 millones, poco más de 7.500.000 habitantes. La pregunta es, ¿por qué hablamos o nos obsesionamos más con el inglés y no nos ocupamos ni nos preocupamos de hablar cuando menos los saludos básicos de alguna lengua original, de las cuales ya les mencionaba, son 68? Pues bueno, vamos a hablar de todo eso y más al regresar, pero antes vamos a una cápsula donde una chica que vive en Estados Unidos, que nació en México, pero creció y se educó allá, nos dice cómo vive una joven mexicana que domina el español y que domina el inglés, cómo vive la composición musical, porque se dedica a hacer música, mezclando el inglés, el español, un poco de groserías, un poco de insinuaciones de tipo de la sexualidad, etcétera. Desde mi punto de vista, con cierta fineza, no es tan burda, no es como en algunas otras ocasiones nos toca escuchar. Pero bueno, veamos ella como joven, qué es lo que piensa de lo que pensamos los adultos de los jóvenes que se expresan de esa manera. Vamos a escuchar. Water quality, the finest you can drink, vitamin C. Sumo squat so I can keep you like real tight between my knees. No eres ciego, sé que tú me notas cuando veo tus stories. Sé que tiene vieja que te traen de dormitory. Fuck you and just leave you testing dick exploratory. Baby, you deserve to conquer Jenny's gonna land especie. Que el Spanglish que se usa en Estados Unidos es muy diferente al Spanglish que se usa en México. Y es por experiencia, porque he ido algunas veces y también me dicen muchos que en México ahorita están tratando de usar el Spanglish, pero es nada más, están poniendo una palabrita y ya le dicen Spanglish. Eso no es Spanglish. Spanglish es decir, hey, güey, voy a ir a la de esta because I have to go get a dry rag para el pelo. O sea, es toda una frase con más de 3 palabras en español y más de 3 palabras en inglés que forma algo, o sea, un contenido de lo que quieres decir. Soy envidiosa porque tus labios no suspiran en mi boca. Ilusionada por un sueño ando loca. Las groserías en las canciones es como algo normal. O sea, no sé por qué se ha hecho ese estigma, ni no sé por qué ocurrió, pero en la cultura que tiene que ver con el rap inglés o canciones en inglés, las groserías son comunes, o sea, no son tan fuertes, no son tan bruscas como las groserías en español. Es lo que a veces mucha gente no capta, o sea, y a lo mejor es porque ya están muy normalizadas, así que la gente no las ve tan mal. O sea, decir bitch o shit en las canciones te viene natural. Lo digo por todo lo que he escuchado, por lo común que es. Pero ya si empiezas a analizar de qué se trata la canción y cuántas veces lo dice y cómo lo dice, y ahí ya encuentras si hay mala intención o no. Pero muchas de las veces las canciones de ahorita, las buenas, que llegan a tener groserías, son para poder explicar más la emoción sobre la canción. Vacilando por un rato, asustada, sexy movimiento con mis manos en el aire. La idea de probarte no es humana. Quien me echó las manos mismas que me traen. Soy envidiosa porque tus labios no suspiran en mi boca. Ilusionada por un sueño ando loca. Tú es lo que anhelo en mi noche de bichota. Baby, explórame. Pues la crítica, como les digo, acá en inglés, o sea, las groserías son muy comunes, así que la crítica no da mucho, no se siente mucho la crítica, porque al final del día, o sea, es normalizado, no, ni que estuviera diciendo, ay,
chingada. Tu piel, gama, baby, hecho bam, bam, bam. Toda activa con mi bam, bam, bam. We fucking naughty, no, nadie va a saber. Tenemos un pacto y se hace fiel. No te voy a mentir, that would be cruel. You belong to me only after 10. We hitting that boom, boom. Beat it till you stop, yeah. Baby, got that boom, boom. Beat it till you drop. When I drop, make it pop, reggaeton. I like it real slick, really loud, yelling, oh. No dice loco. Es algo que desafortunadamente se ha normalizado en nuestra cultura. O sea, hay niños que ni te imaginas que estuvieran hablando de eso, pero están hablando de eso. O sea, son niños que viven en una mansión en Beverly Hills y están hablando de usar pistolas, de cogerse a la que quiera, de andar en gangs y todo eso, pero al final del día o están mintiendo o están diciendo la verdad. Pero muchas veces están diciendo mentiras en la canción porque es popular, o sea, es popular hablar de esto, es normalizado, que no está bien, pero es lo que ha pasado. Siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel, oh, wow. Un amor exquisito, déjate cuento por qué. Hay jabones en la noche, el escondite de los lobos. The pressure, all time high, the sweet escape to someone warm. He claimed me by the strings he wants, yeah, he claims his love. It hurts me so bad I can't get enough. No me logro deshacer de él. Un lazo que une la fe. Él sabe lo que me hace hacer. Sus ojitos tiernos de Cuando llego a oír a gente que se ofende, que dice que la música de hoy es basura, de que no tiene nada en el cerebro, pues sí, estoy de acuerdo en una parte. No es necesario tener tanta cosa fea, o sea, de alcohol, de sexo, de drogas, no es necesario. Pero como les digo, está tan normalizado que a veces cuando uno lo dice, ni lo está diciendo con una intención de hacer que suceda, de influir, ¿me entiendes? O sea, lo hacen porque pues todo el mundo habla de eso y pues hay que hablar. Yo estoy hablando por mí, ¿verdad? Hay gente que sí tiene una intención diferente cuando pone esas cosas en sus canciones. Bust down on these bitches till they break off. Que hay tanto delito, que hay tanta demencia. Como dice Lefty, esa es mi presencia. Todo lo que quiero llega en su momento. Nací para ganar, no me chingues con tus miedos. Dame mi dinero, nero. I'm a money fiend, like my money green. I dress hella clean, oh I'm still unclear. Bitch, you know I'm queen, real all-star bitch. Got my own team, bitch I need my queso, queso, whole lot of money. Le decimos abbreviations, así se les dice. O sea, cortar la palabra completamente, pero tiene el mismo significado. Ya si uno no le entiende, pues ese es su problema, ¿verdad? Pero no hay ninguna mala intención. Seguimos en Mujeriando hablando de todas las influencias positivas y negativas que tiene nuestro idioma español. Pues resulta que el español es la segunda lengua más hablada en Estados Unidos después del inglés. A pesar de no ser un idioma oficial a nivel federal, el español es muy importante en la cultura y sociedad estadounidense. El español es el idioma más estudiado en las escuelas y universidades de Estados Unidos. Es decir, el español tiene un lugar muy importante por volumen de personas, porque en Estados Unidos ya son alrededor de 43, 45 millones de latinos y mexicanos que hablan el idioma español. Es decir, comercialmente conviene aprender y dominar el español. En México, pues no es así. Tenemos apenas 1.600.000 estadounidenses viviendo con nosotros. Pero bueno, regresamos con nuestros invitados. Fernando, hace rato querías hablar precisamente del uso excesivo del idioma inglés en la locución. Sí, y fíjate que algo muy interesante, el mal uso también del inglés, porque no lo pronunciamos bien, no lo decimos correctamente y no lo conjugamos correctamente. Entonces hacemos una deformación. Hay una palabra que se le dice pochos, a los pochos que pierden el inglés, que pierden el español por aprender inglés y no aprenden bien el inglés y terminan haciendo palabras que hay. Parquearse, Sí, exactamente, parquearse. Le ponen un remate al final
de un parking, de que es estacionamiento, ¿no? Decías, profe, la palabra güey. La palabra güey en inglés es espera, tranquilo, aguanta. Entonces, y todo este tipo de cosas, porque no sabemos tampoco la pronunciación. Todo viene de un origen. Hay una frase que yo manejo mucho cuando platico, cuando me toca dar conferencias, el tema de que nosotros somos papás que fuimos regañados por los hijos. Que fuimos regañados por los padres y somos papás regañados por los hijos, porque en esta apertura de que los hijos tienen esta madurez, esta libertad, yo recuerdo perfectamente nombres correctos de mi maestro de español, de primaria, de secundaria, de preparatoria. Lo sigo respetando, lo respetaré siempre, ¿no? Recuerdo las clases que eran tan intensas y cómo debíamos de respetar a los maestros. Hoy yo veo en resumen, en internet, cómo se pelean con los maestros, los jóvenes y cómo cada quien está hablando para que nadie en el mundo nos importa. A veces no entendemos ni nuestros propios hijos. La verdad que en Estados Unidos se aplica mucho hablar el español, hay un dominio, bien lo dices, de comunidades, de colonias, de ciudades. Vas a Los Ángeles, a Miami y hablas español con una facilidad en cualquier parte, ¿no? En México, cuando vienen los gringos, cuando vienen los norteamericanos, vienen queriendo hablar español porque vienen a practicar con nosotros. Y nosotros tenemos esta afiliación por algo muy interesante, por lo comercial. En lo comercial es donde tenemos el estribo de que tenemos a muchas injerencias por hablar el inglés, por querer pronunciar el inglés, por querer trabajar con el inglés. Nos falta mucho. Las clases en las escuelas, en muchas escuelas son pésimas. Los inglés no son correctos, no nos dan correctamente las clases y eso viene a distorsionar aún más. Puedes tener maestros de inglés que ni siquiera saben hablar inglés. Y ese es un grave riesgo que estamos viviendo. La práctica, el trabajo día con día debe de ser de aprendizaje total. Y espero que siempre vemos que esto va por etapas, que se vuelva a respetar a los maestros, a las escuelas y que volvamos a obtener un nivel de educación como siempre se ha tenido en un México que tanto añoramos y tanto queremos. Así es, el asunto es que el trabajo es de todos, porque a veces estamos esperando que el gobierno haga todo. No, el que trabajo los es de todos. maestros hagan todo. No. Y los papás. El trabajo es de todos. ¿Verdad? ¿El papá dónde quedó? Los medios de comunicación, las hay un mundo que mezclar. Hablamos de una libertad de las mujeres también, el cual se respeta y se tiene. Te lo dije en una conferencia tuya. La mujer siempre nos va a ganar. La mujer es más importante que los hombres. Siempre. El conflicto está entre las mujeres. Y eso se los hemos platicado. Nunca le vamos a ganar a la mujer. Y de a de veras, nunca. Ellas nos parieron. De ahí nos ganan. Y para alegarle menos no les vamos a ganar. Pero en el tema ya real es que cuando la mujer decide abarcar otros espacios que bien se los merece y bien se puede, tuvimos un poco suelto a los hijos. Los hijos los dejamos por un lado, entonces ¿para dónde arrancaban los hijos? Pues los tenemos un poco sueltos, entonces... Las mujeres nos salimos de las casas. Y los papás que no regresamos a las casas, o sea, no hay alguien real en casa en todo el sentido de educación. Van los abuelos. La tablet. Y los abuelos están dando los celulares y los teléfonos y las tablets para poder que se eduquen. Entonces, sí hay un problema de que las mujeres tengan de que las mujeres... hemos perdido ese poquito. Repito, no quiero conflictos con las damas. Estoy hablando del sentido estricto. Estoy hablando del sentido estricto de la falta que nos hace la mujer en esa parte. Claro. Los valores de que la mujer siempre va a ser importante lo vamos a tener, porque bien lo decías al principio. La mujer es la encargada del lenguaje, es la encargada de enseñarnos, es la que le dice, mamá, papá, cuando nace un niño, cuando un niño está creciendo, vamos a ver qué palabra la que dice primero, si papá o mamá. Exacto. Y es un triunfo eso. Y muchas veces gana el papá, es curioso. Siempre. Pero el niño crece en el vientre escuchando la voz permanentemente de su madre. Desde ahí está la educación, desde ahí está la influencia. Y bueno, todo eso es algo que pues tenemos que hacer más foros de ese tipo en las escuelas para que esto empiece a cundir y haya esa reflexión. Cuando los papás vuelvan a obligar a los hijos desde muy pequeños a que respeten a los maestros, a que respeten a los adultos, otra cosa estamos haciendo. El asunto es que en el podcast pasado estuvimos hablando de que ya no quieren ni tener hijos, entonces están... yo creo que pues que enseñan al perrijo. Ya hablan. Que educan al perrijo. Ya hablan. Sí. Perrijo, ¿no? Ya hablan. A veces. Hablábamos de esto. Los programas, la música,
y ahorita vamos con el maestro, en inglés, mezclada inglés-español, ya escuchamos de alguna manera la cápsula que nos mandó la chica de que vive en Estados Unidos. Esa mezcla del inglés afecta a los niños, porque a veces les ponen a los niños desde chiquititos, de 1 año, 2 años, a que estén escuchando inglés también, que porque quieren que aprendan. ¿Qué pasa ahí, Odalis? Todo eso yo los escucho y me viene a la mente lo que vivo pues, muy sistemáticamente. No voy a decir día a día porque todos los casos no tienen esa situación, pero sí he tenido que atender a niños que tienen trastornos de la pronunciación o del lenguaje, y una de las causas es esa, el bilingüismo. Primero, muchos programas o muchas de estas canciones, dibujos animados que los niños están viendo en las redes hablan inglés. Sidora la Exploradora, el Pato Donald, bueno, exactamente. Los de los programas de televisión. Pero los programas infantiles tienen mucho inglés. ¿Por qué? Porque quieren promover que el niño desde pequeño aprenda el inglés, y a veces no sabe decir su nombre, no sabe cómo se llaman sus padres, y le dice blue y el green y todos los colores se los sabe en inglés y no los domina en español. Y ese es un gran error. Entonces, sí se entiende de que hay una influencia de los Estados Unidos acá, y hay una relación, ya sea por empresas, por empleos, que eso está bien, pero que ya en una edad mayor, pues elijan aprender el idioma correctamente. Sí, aquí te interrumpo, ahorita nos sigues hablando de tu propia experiencia, pero les cuento rapidito qué pasó en mi caso. Yo me llevo a mi hija a los 6 años, ella dominaba el español, ella leía en español, y allá tuve la opción de meterla en una escuela que las hay por todas partes, que le dicen ellos bilingüe, y tienen diferentes grados de español y de inglés. Y lo que me di cuenta antes de decidir en qué escuela la ponía era que los niños que los metían sus papás en la famosa escuela bilingüe tardaban más, afectaban en aprender el inglés, afectaban su español y no dominaban el inglés. Mi opción fue, no, ella ya domina el español, yo la llevo a una escuela donde solamente le hablen inglés. Eso la obligó a que en 1 año dominaba el inglés, habla los dos perfectamente, y en casa no se hablaba inglés. Entonces, son estrategias que uno tiene que seguir cuando vives allá. Pero aquí eso no existe, no hay estrategias, hay una mezcolanza que el pobre niño... Son decisiones que por supuesto la mamá principalmente, como están diciendo, sí, a veces no nos gusta que nos estén cargando con responsabilidades, pero no hay otra persona responsable en el mundo que no sea de enseñar al hijo, que le toque a la madre, no es a la abuela, no es a la tía, es que el papá... No es un rechazo, no es una discriminación, el papá es secundario. Por eso la lengua que hablamos se llama lengua materna. Se me dio un caso hace poco de un niño que no pronuncia bien, y la mamá muy orgullosa me dice que su hijo, ay, cómo habla inglés. Y venga acá, ¿cuál es el objetivo suyo? ¿Se van a ir a vivir a los Estados Unidos? No. ¿Dónde viven? Aquí. Bueno, primero su hijo tiene que comunicarse excelentemente con los de su región. Exacto. Y luego, a los 8, ya a los 8 años, a los 9, cuando hable mejor, pues introdúzcale el inglés. Ahora, si usted me dice a mí, nosotros el año que viene nos vamos a vivir a los Estados Unidos, perfecto. Enséñale a hablar inglés. Claro. Otras, nacen allá los niños, llegan acá y no saben hablar español. Entonces tiene un retraso del lenguaje para el español. La mamá me decía, no, pero su lengua materna es el inglés. No, su lengua materna es el español. Porque usted habla español. No, y que nació aquí. Si hubiera nacido allá, su lengua materna fuera el inglés. Claro. Entonces, si les gusta... Se lo llevaron pequeño y luego regresó. No, este no. Este nació aquí, vive aquí y habla inglés, pero no habla español. Entonces, es necesario, porque después viene la escuela, aprende a escribir mal, a leer mal, a expresarse mal, y viene todo lo que viene después. Y viene el bullying, famoso, que es una palabra en inglés, famoso bullying, que ahí es donde está. Carrilla. Ya se han estado, viene la burla, viene la carrilla, tienes razón, empecemos por ahí. Y una de las causas, una de las causas de los retrasos del lenguaje es el bilingüismo. La decisión es así como el ejemplo que puso Noemí. ¿Qué quiero para mi hija? Primero que aprenda este idioma. Luego, por obligación, en esa escuela donde solamente se hablaba inglés, la necesidad, como dije al principio,
La lengua va a aparecer por imitación y por necesidad. Si no tengo la necesidad, no lo voy a hablar bien. Pero si me obligan, voy a aprender a hablarlo bien. Entonces, no hay que apurarse. Si estamos en un país de habla española, ese desarrollo infantil tiene que darse según el lugar donde el niño está viviendo. La cantidad de personas que usan el inglés en nuestro país es muy mínima. Estamos hablando de 1.600.000 personas que hablan inglés y están más o menos concentrados en ciertas zonas del país. O sea, ¿aquí cuántos hay? Si vivieran en frontera. Y ese punto de frontera es como que eres adaptable a... Te vas a Mazatlán, a Cancún, a Acapulco y te adaptas de inmediato al bilingüismo, por utilizar la palabra, pero vas a las palabras en inglés, en español y te acomodas muy fácilmente. O sea, si tú ya sabes inglés, pero no tienes la práctica porque vives en un país latino, bueno, pues cuando vas a Estados Unidos tienes un tiempo de adaptación para poder platicar en inglés porque no lo traes en la cinta de trabajo en ese momento. Entonces, creo que hemos confundido desde el origen. Estoy casi seguro que esa mamá que bien nos platica, maestra, esa mamá está orgullosa porque apantalló a su familia. Hasta ahí, pero hasta ahí nomás. En el pantallazo nomás. Pobre niño. Sí. Pero bueno, maestro, ¿cuántos casos parecidos al que Odalis nos platica le toca ver? Bueno, la verdad, cuando trabajaba en otro colegio me tocó recibir a un alumno que prácticamente no hablaba español y estaba tomando clases en secundaria. Y era un problema porque darle indicaciones acerca de el idioma español era complicado. Tal vez manejar la tecnología o hablar de matemáticas son iguales en ambos idiomas. El asunto era cuando no le entendí. Y ese no le entendí, después se volvió el mejor no digo nada para que no me pregunten nada. Entonces... ¿Pero él era mexicano o venía de allá? Sí, era mexicano, nacido aquí, se fue... chiquito. Pequeño allá. Y regresó. Él tenía 13 años, 14 años, lo mandan a que esté un año con la abuela. Y entonces, pues... No sabían. Era un caos, ¿no? Era un caos. Sí. Y la verdad, no lo hablaba, mucho menos lo escribía. Exacto. Y otro asunto que tiene que ver con el idioma es, sobre todo, el escribirlo. Parte de cómo aprendemos el idioma tiene que ver cómo lo escribimos. Y leerlo para escribirlo. Por supuesto. Aquí hay algo bien interesante porque hay una perversión en tendencia. Si nosotros vemos los chats de WhatsApp, los errores ortográficos, los horrores ortográficos ahí son espantosos, son. Sí, es algo que, bueno, la verdad. Escribimos con monosílabos. Sí, como nos imaginamos que debería escribir. Entonces, yo pienso que no tiene nada de malo aprender inglés. No tiene nada de malo, o no tendría nada de malo que aprendamos el Yoreme Mayo, o que aprendamos el Yaqui. De hecho, está comprobado científicamente que actividades como la música, el aprender idiomas, desarrollan el cerebro de tal manera, y aquí está mi compañera que no me dejaría mentir en ese sentido, entre más es nuestro acervo, somos... Dios nos creó yo creo que Dios nos creó tan perfectos que nuestro CPU automáticamente se va ensanchando y va teniendo mayor capacidad. Y entonces, para el alumno es muy importante entender la palabra, sus connotaciones, la importancia, el significado, dónde y cuándo usarla. Y eso es valiosísimo desde el punto de vista idioma. Sí, ahí es en donde está el famoso texting, que es del que está usted hablando, y ahí estamos usando una palabra en inglés compuesta al español, o que ya no sé ni cómo manejarlo, pero se le llama texting, en donde los textos son monosílabos. Le mandan a usted a veces sus alumnos preguntas y le ponen monosílabos y ahí tiene que estar adivinando.
me imagino. Sí, pero esta es parte también de la deformación del lenguaje. Esa es una parte de la deformación. Los textos, como le dices tú, cuando escriben el DBT, el bebé, o sea, dices tú, ¿pero qué me estás diciendo? Pues dice, Dios te bendiga, cosas así, pero ¿por qué no escribes completo? El ritmo y los tiempos de ahorita nos están ganando a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Creemos que es correcto lo que están haciendo. No, es actual nomás, pero no es correcto. No es correcto. Estamos viviendo en unos tiempos de apertura muy mediática, comercial, un desorden de gobierno, un desorden de familia, y pues están los chicos agarrando donde pueden. También hay que dejarles el entendido o entender nosotros que están muy desordenadas las cosas. Hablamos de las familias que ahorita ya son muy amplias, tienen un concepto de papás, mamá, mamá, papá, mamá, papá, o sea, esta mezcla que existe ahorita. Los tuyos, los míos y los nuestros. Los tuyos, los míos y los nuestros, pero esa era nuestra época. Ahorita hay dos papás, o dos mamás y hay hijos, ¿no? Entonces... Y a veces hay un papá y 3 mamás. Ese es otro tema, sí, la poligamia. Pero el tema es de que todos ocupados en otras cosas menos en la educación. Y en la educación vemos a cómo a las niñas las visten como adultas, cómo las niñas enseñan a bailar perreo, cómo las niñas enseñan a decir palabras muy fuertes. Yo tengo una nieta que dice palabritas fuertes. Tiene 2 añitos. De lo que no me sorprende es que habla muy, muy seguido, ¿sabe por qué? Pero sí habla muy correctamente bien. Ayer dijo que no le pusieran guaracho porque tenía un callo. O sea, y quisimos saber de dónde sacó la palabra. No lo tenía el callo, pero sacó la palabra, que todavía no va en una edad de 2 años. Entonces, pero el tema es de que vemos con mucho cuidado qué tanto está aprendiendo o de dónde está aprendiendo. Decía el profe algo, el CPU. Creo, maestra, todos traemos cargado ya una cantidad de información que la vamos desarrollando dependiendo de donde nos sentamos o con quién nos sentamos, ¿no? Sí. Nosotros los locutores tenemos que trabajar mucho el léxico, agregarle muchas palabras a la presentación. ¿Cuántos hacen eso? Nosotros todos, que no lo utilicemos es otra cosa, pero nosotros tenemos la obligación de enterarte lo que acaba de pasar en Ciudad de México, de enterarte cómo estuvo lo del barco Cuauhtémoc, de lo que está pasando en Irak, o sea, todas estas cosas que son muy interesantes, pero no la pantalla, el fondo. Y el problema del lenguaje aquí es de fondo. Odalis, hay niños que parece, en lugar de problemas del lenguaje, es problema de que hablan de más. ¿Eso también viene afectando? ¿O es una inteligencia superior? ¿Eso cómo se maneja? Porque sí, es que hay niños que le ganan a la mamá y al papá. Sí, el tema está en, como dice Fernando, el ambiente, la estimulación, y a veces hay una sobreestimulación. Están los hogares, familias o ambientes que estimulan bien. Y ahí veremos niños que se van desarrollando de manera equilibrada, buen desarrollo del lenguaje. Están los que sobreestimulan. Ahí estos son los niños que no tiene 2 años y ya te está hablando que parece una mujer. Sí. Pero ¿qué pasa con el lenguaje y los niños? Hay una etapa en que a los niños les gusta el lenguaje. No tanto por lo que se dice, sino por la forma en que se habla. Entonces están pendientes a la conversación que tienen los adultos y que han estado expuestos al lenguaje. Se le habla mucho, se le explica todo, y cuando hay una reunión pues están ahí mirando y después dicen, pueden estar jugando por allá, pero el oído está acá. Sí, y hay niños que no hablan nada. Y piensan los padres, ¿y eso de dónde lo aprendió? ¿Lo escuchó? Porque está pendiente a todo lo que se habla en la plaza, en la farmacia, en la tele. Todo lo oye y todo lo graba y todo lo repite. Entonces hay que tener cuidado qué se está diciendo delante de los niños, que cómo estamos hablando, porque ellos están copiando. Ahora, de los que no hablan, porque puede que haya... siempre hablamos de si no hay una condición, ¿ves? Pero un niño que ha tenido un desarrollo normal. Es porque o puede que la familia tampoco sea muy platicadora, son padres silenciosos, poco comunicativos, no hay una socialización, no lo llevan a compartir con otras personas, viven en un ambiente bien cerrado. Mamá, ay, mi hijo casi no habla.
Pero en realidad la que no... Ella tampoco habla nada. ¿O qué hablamos? Porque hablar con un hijo no es decirle, vamos a comer, ven a bañarte, ponte los zapatos. Eso no es hablar con un niño. Hablar con un niño es sentarse y de explicarle, preguntarle, hacerlo pensar. Porque hay una relación muy grande. Bueno, es indisoluble el lenguaje del pensamiento. El lenguaje es la envoltura material del pensamiento. Todo lo que pensamos, cómo lo expresamos, cómo lo exteriorizamos a través del lenguaje. Si yo no tengo facilidad de palabras, si yo no tengo un amplio vocabulario, si no sabemos, como decía el profesor, estructurar correctamente ese lenguaje, pues yo no me puedo comunicar. Entonces vemos en el día de hoy que los estudiantes en preparatoria, en universidad, no pueden hacer una exposición, no pueden establecer relaciones con personas extrañas. A veces es una cuestión psicológica de que tengo una timidez, me da pena romper el hielo, pero a veces que no tengo qué decir. Sí. Hemos salido nosotros a hacer preguntas en la calle. La vez pasada fuimos a la Universidad Autónoma de Occidente a preguntarles a algunos jóvenes. Y yo esperaba, realmente yo esperaba que fueran más abiertos, más fáciles de palabra. Y no, había timidez, había muy poco vocabulario definitivamente, ¿no? Es una cosa que los medios y las redes y todo esto debieran haber enriquecido el acervo verbal y no está siendo así. A ver, pero ya has tocado 2 veces, perdón que interrumpa, has tocado 2 veces el tema de los medios, me has preguntado a mí y lo sancionas, lo acepto. Sin embargo, sí, es que lo acepto, pero también tengo defensa, y una de las defensas más que fuertes que existen es que trabajamos en áreas comerciales. Existen áreas culturales. No. Existe un área comercial donde tienes que trabajar con cierto modo o cierta forma. Yo no siempre ando cambiado así, siempre depende de cómo vaya, si es deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Es la logística. Pero el lenguaje también se modifica de acuerdo con quién y cómo vas a hablar. Esto es en el área comercial. Hay eventos que yo he trabajado y que no conozco, y que no tengo ese lenguaje, pero tengo que utilizarlo para poder llegar al punto, ¿no? A ver qué fueras es lo que vieres, en eso estoy de acuerdo. Sin embargo, para todo hay formas. Y bueno, es totalmente de acuerdo. Es el que mejor nos puede ayudar con esto. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Yo creo que aquí vámonos a cerrar esta primera parte del podcast y luego vamos a continuar en la segunda parte con el lenguaje incluyente, que es todo un tema, con los monosílabos, esto que estabas mencionando ahorita en ese momento de al lugar que fueres, habla como... No, tú lo dijiste, yo no. Como quieras, puedes. En fin, hay mucho que decir todavía en este podcast, en este tema. Estamos corrompiendo el español, lo estamos violando, se está prostituyendo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos solucionar esto? En la siguiente parte vamos a estar hablando con nuestros invitados de las soluciones, de los posibles planteamientos a cómo podemos mejorar esto, porque no nada más se trata de criticar, echarle camorra aquí a los medios. Sí, gracias. Por acá. Pero... porque estamos también en un medio. No, se trata de proponer soluciones, mejorar y pues ver cómo llegamos a los jóvenes, porque este programa, pues cuántos jóvenes lo van a ver, esa es la otra. Espero que el productor lo vea. Pues el editor. El editor. Yo creo que sí, no le queda de otra. Bien. Vámonos a una pausa, regresamos con la segunda parte. Las mujeres hablan más que los hombres y eso es inevitable. Sin embargo, últimamente las mujeres decimos cada cosa. Y también, por otro lado, el lenguaje incluyente, que estamos de acuerdo que las minorías pues tienen derecho a ser tomadas en cuenta, pero este lenguaje incluyente también ha causado mucha polémica. Quiero que ustedes tres nos den su opinión del lenguaje incluyente, de si la mujer es la que está hablando peor que los hombres y las posibles soluciones que proponen para que esto mejore, para que esto cambie. Mi percepción, y que nadie se moleste conmigo, hemos hablado de que el español es muy rico. Riquísimo. A veces no lo podemos aprovechar por el desconocimiento de la cantidad de sinónimos, antónimos y el significado de las palabras. Pero en cuanto al lenguaje incluyente, de toda la vida, el artículo los
ha incluido mujeres y hombres. Así es. Nadie a lo largo de los siglos, por los siglos, se ha ofendido, se ha molestado porque le digan los. ¿Por qué? Porque cada quien sabe lo que es. Si tengo mi identidad, si tengo mi autoestima, si tengo el conocimiento de quién soy, a mí no me ofende para nada que me incluyan en los. Entonces considero que una situación con ese artículo es no problema del español. El español, para mi idea, está muy bien como está y no lo vamos a complicar porque hay dificultades ahora. Como siempre ha estado, si lo cambiamos, yo pienso que se va a poner peor. El asunto es que ya entramos a términos incluso legales, en donde... A ver, pero ya está autorizado por la Real Academia de la Lengua algunas palabras. Qué bueno que menciona ese punto porque la Real Academia de la Lengua Española no ha aceptado la inclusión. Sí, el lenguaje que se podría convencionalmente tipificar como inclusivo. Sin embargo, a mí en este caso me toca ser defensor de las causas perdidas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque nuestro desempeño debe siempre estar en un marco legal. Y nosotros, hablando español, dependemos de lo que la Real Academia de la Lengua Española diga. Y entonces, el asunto aquí, Odalis, es que si alguien se ofende porque nosotros decimos los y no decimos les, o decimos todes, el problema es que es ignorancia. No conocen el idioma, no conocen las reglas, y entonces viene de repente un político, aquel de hoy, y empieza con chiquillos y chiquillas, y entonces ya decir todos no es suficiente. Hay que empezar a hacer subgrupos y dividir y explicar, y para que no se sienta mal, el otro, nosotros hacemos una perversión del idioma, pero el idioma en sí, como tal, no ha aceptado ese tipo de cambio. Lo pregunto por esto. Estoy de acuerdo en que no se ha aceptado y es perfecto el idioma español en toda la inclusión de todos los que vivimos en este país, en este mundo. El tema también, vuelvo a utilizar la palabra comercial, el tema también que cuando uno está trabajando en la conducción de los eventos, uno tiene la libertad, que es muy importante esto, de incluir la palabra, porque la palabra no es deforme, sino la palabra es incluyente, nada más. Ya cuando uno no lo sabe colocar o la está mal utilizando, ahí donde está el desorden, ¿no? O sea, también igual los incluyentes, todas las personas que van a ciertos eventos, volvemos a lo mismo, cómo debes de utilizar el lenguaje en ciertos lugares. Ahora, aquí en este punto, yo considero que si los padres desde pequeños, los niños, trabajáramos adecuadamente con ellos y fortaleciéramos su autoestima, no importando si eres hombre, si eres mujer, si muestras ciertas tendencias hacia la homosexualidad que se ve en muchos casos desde pequeñitos, y trabajamos en su autoestima. No van a estar exigiendo dime así, dime acá, dime ya. Este es un problema. Dijiste minoritario, es de educación y es minoritario, pero hay que tratar de trabajar para que se incluya no la palabra en el lenguaje, sino que ellos se sientan incluidos por educación, por enseñanza, por algo muy importante que en corte lo estábamos platicando. Toda la enseñanza no tiene que ver con los medios de comunicación. Somos influyentes, sí. Mira que trabajas en un medio. Pero el tema de origen se llama familia. El tema de origen, esto es familia. La educación se mama, la educación se nace, se trae. Desde ahí empezamos. Y algo muy valioso que a nosotros, por lo menos a nuestra generación, nos tocó vivir es el concepto respeto. Sí. Sabíamos que el vecino o la vecina tenían tendencias de homosexualismo, pero a nosotros nos decían respeto. Y tú no hablabas de ese tema. ¿Por qué? Porque había que respetar. Hoy hay que seguir respetando. Claro. Pero no puedes obligar a que la gente acepte un argot o palabras que no están tipificadas ni aceptadas de forma legal. Ahora,
qué importante es respetar, y lo mencionaba hace rato Fernando, ¿verdad? Sí. Fernando, el asunto de tener el valor de exigir a nuestros hijos respeto es algo crucial. Así es. ¿Por qué? Porque quien puede respetar a sus compañeros no les va a dar carrilla o bullying. No se va a aprovechar de ellos. Claro. Entonces, pero también vas a ver a las personas mayores y las vas a respetar. Claro. Y vas a ver al maestro como figura y lo vas a respetar. Y eso es valioso, es importante. Y nuestra sociedad tiene que partir de preceptos como esos que nos ayudan a entender cómo se desenvuelven las relaciones interpersonales, pero sobre todo en un marco de respeto. Y eso yo creo que no tiene precio, es valiosísimo. Sin embargo, nos ha ganado algo muy interesante en todo esto. Las redes sociales nos han ganado. Las redes sociales tienen una cantidad de información mucha mala. Quien inventó la Internet, la inventó con toda una gran intención. No hay control. La Internet se inventó, se creó en esta red, esta white, que le llama, para que todo el mundo nos enlacemos en el mundo y conozcamos el mundo en su maravilla. Se fue deformando, la han ido deformando, ahí ya se empezaron a poner reglas, porque no era el origen de lo que estamos viviendo ahorita. La deformación que existe en el lenguaje ha sido mucho por la rapidez con que estamos viviendo las notas, con que estamos viviendo la información de las redes sociales. Por eso, y les digo muy realmente, los medios convencionales, para ponerle un nombre, seguimos teniendo respeto hacia nuestro auditorio, hacia nuestros auditorios, seguimos viendo los márgenes donde trabajamos para cuidar esos auditorios. Cuando vamos a ciertos eventos, lo voy a repetir, tenemos cuidado con utilizar el lenguaje adecuado para ese mercado, pero sí, no acepto ni aceptaré que somos los medios los que tenemos la culpa. No, pero sí tenemos una obligación de seguir trabajando para seguir creciendo. Yo quisiera saber, no lo sé a esta edad, porque mis hijos ya están grandes, si en el español que se daba a los maestros de español se siguen manteniendo el tópico de cómo se enseñaba la materia de español, porque yo no veo a ningún chavo, primero, Utilizar adecuadamente. ni utilizar el lenguaje, pero yo no veo si hay clases, si los lunes hacen homenaje. Yo recuerdo todavía el himno nacional perfectamente. Yo recuerdo cuando se cantaba el de la bandera, el respeto a la bandera. Luego de ahí las clases de español. De ahí todavía la poesía, que era algo parte de la enseñanza. ¿Y cómo te deja la poesía? No, te enriquece muchísimo. Sí. Y bueno, yo creo que vamos a tener que hacer un programa aparte para hablar de poesía y decir poesía, que a ti te encanta y a mí también. Pero tenemos a un maestro en arte y en música y no lo podemos dejar ir sin que nos diga Que nos cante. cómo el arte y la música nos puede ayudar a enriquecer el español. ¿Qué se tendría que hacer? Hay una propuesta a nivel gobierno actualmente que mucha gente ha criticado, otra tanta está maravillada con esa idea de que los jóvenes, y hay una respuesta también muy interesante, los jóvenes hagan composiciones con buenas palabras. Ya ni siquiera están pidiendo que lo hagas perfecto, pero que no metas la violencia. No, pero difiero completamente, porque sí hay una apertura en la convocatoria que hay con este concurso del Canta por México, Canta México. Sí. Sin embargo, sí dieron la apertura de que puedan cantar. Yo no estoy de acuerdo en cierta deformación que ha tenido la música. No, sí entiendo también que la música es global, ¿no? Lo que no quieren es que haya apología del delito. Creo que eso es lo único. Por el miedo de lo que estamos viviendo, es muy intenso el tema. Perdón, profe. Luego lo vamos a hablar. Pero Sí, el arte. Bien, aquí hay algo bien importante que tenemos que rescatar. Yo recuerdo cuando iba a la primaria que a mí me exigían que, además de la letra de molde o letra de script, yo escribiera en manuscrito. Y a veces les pongo notas a mis alumnos en letra cursiva. Y no entiendo. Y me dicen, profe, no sé qué dice ahí. ¿En qué idioma está? Pues está en español. Sí. Entonces, tendríamos que defender Desde eso. ahí. Ahora, hay algo bien interesante. Yo recuerdo haber tenido mi libro de lecturas en español y leíamos a muchos grandes autores. Miguel. Mexicanos, extranjeros, españoles, y la verdad,
era importante que leyéramos. Y teníamos dos tipos de concurso. Era lectura de comprensión y lectura de rapidez. Nos hacían concursar, estar con el libro en la mano, leyendo, y te tomaban el tiempo y te preguntaban después qué... Respetando los puntos y las comas. Porque una cosa es leer y otra cosa es la comprensión. O sea, es algo muy interesante. Exactamente. Entonces, ahora el asunto de la educación tiene muchas cosas positivas, porque yo no puedo negar que la tecnología ha incidido en la cuestión educativa, pero tendría que ser forzosamente obligatorio que el alumno leyera. Que leyera, así es. Les explico por qué. El alumno leyendo, aprende. Y enriquece su vocabulario. Aprende nuevas palabras. Pero aparte de eso, aprende ortografía. Los chicos están peleados con la ortografía. Claro. Y yo recuerdo que en primero y en segundo de primaria, mis maestros que me daban clase, me hablaban acerca de las palabras agudas, graves, esdrújulas. Hoy le hablas de eso a los chicos. No y la verdad, hasta se sienten ofendidos, porque ¿y para qué me sirve saber eso de las agudas y de las graves y de los hiatos y de los diptongos y de todo esto? Para saber español. Claro. Por eso reproban los alumnos español, y por eso hay papás que dicen: profe, ¿cómo puede reprobar a mi hijo en español si él habla español, si domina español, si nosotros nacimos en el idioma español, pero no conocemos el idioma? Y tendría que ser una preocupación de todos conocer nuestro idioma, que es hoy por hoy el idioma más vasto, más completo de toda la... Y de los más bellos. Así es. Vamos a cerrar esta plática que está, pero riquísima. Y quiero que cada uno de ustedes en su especialidad nos digan qué se podría hacer, qué soluciones, ideas que nos permitieran mejorar lo que está pasando. Soluciones y propuestas hay muchísimas que se han dicho más o menos, pero lo primero, la familia que busque y dedique tiempo en relacionarse con sus hijos. Hablar, conversar, es la manera de dar un modelo correcto. Guardar el celular en algún lado. Sí, dar un modelo correcto de lenguaje y comunicación, porque el lenguaje no solamente es palabra, no es solamente sonidos, están los gestos, la entonación, los ademanes, que eso es lenguaje extraverbal, las miradas. Antes, ¿cuántos padres no tenían que solamente hacer? Hablar sin hablar, maestra. Ese es el lenguaje implícito que hay en un mensaje. Por eso se afecta hoy en día mucho la pragmática. Eso sí. Y eso da manera de ampliar la comunicación. Y hablando de la educación o la enseñanza en las escuelas, antes lo que era de la declamación. Esas son las técnicas que se usan o que utilizamos nosotros para desarrollar y enriquecer el lenguaje en un niño que tiene trastorno. Así que en uno que no lo tenga, la recitación de poesías, las canciones, escuchar canciones, reproducir la canción, las narraciones de cuentos. ¿Quién le hace un cuento al niño antes de dormir hoy en día? Yo lo hice en su tiempo. En su tiempo. Hoy en día que lo haga la tablet. Los cuentos, las narraciones, pero estos cuentos clásicos que nunca van a dejar de ser, porque tienen una introducción, un desarrollo y un desenlace. Esa es la estructura que tiene el lenguaje. Yo tengo que iniciar una conversación, desarrollar mi tema y al final concluir en algo. Y entonces esta parte del lenguaje coherente se ve afectada por eso, porque no lo saben hacer. ¿Quién se los enseñó? Si no se está enseñando en la casa, ya no se está enseñando en la escuela. Y eso ya. Porque nosotros trabajamos en una escuela y no se está recitando. A ver, sí se está promoviendo el arte, eso sí. Y a través del arte, los niños están aprendiendo a apreciar la música, a cantar canciones de otras épocas, están desarrollando el lenguaje cuando el arte está en la escuela. Pero desde la clase de español casi ni da tiempo. Porque la gramática, la ortografía, mira a ver cómo te la vas a aprender. Ahora, esto es importantísimo porque desde pequeñito el niño lo vas formando
para que no Son lleguen hábitos. como adultos que te han tocado, que llegan y que no saben hablar a sus 30, 40, 50 años, independientemente que traigan un problema por accidente o No, cuando hay una lesión ya eso es otra causa, pero de que una persona no sepa expresar lo que piensa o lo que siente por pobreza de vocabulario, yo digo que eso es triste. Eso es triste y es un problema para su desarrollo y su crecimiento profesional y demás. Sí. Profesor. Noemí, hay algo que se ha satanizado mucho, exageradamente, y es la memorización. Pero resulta ser que si tú no memorizas algunas reglas ortográficas o matemáticas, vas a fracasar en tu ortografía y vas a fracasar en la comunicación. Así es. Entonces, lo que señala Odalis es completamente aceptable y debería ser obligación de los docentes, de todos los docentes, pero más los que tenemos que ver con el idioma español o con las artes, que por cierto, la literatura también está considerada como una de las 10 artes, ¿no? Entonces, a los que estudiamos español, necesariamente tuvimos que estudiar literatura y ver a Lope de Vega y ver a Molière y ver a todos los grandes dramaturgos y todo esto, que es fabuloso. Pero, para una obra de teatro, si no memorizas, no va a funcionar. No sirve. ¿Para un cantante? Así es. Para un cantante, si no memoriza, no. Ahora, pues, tienen los prompter ahí y bueno. Los locutores, sí, los que hablamos con la cámara. Hay que respetar esa situación, pero la memorización es una estrategia fabulosa. Y yo quiero un ejercicio. Sí, es importante hacerlo. Ejercitar la mente. Así es. Y yo les quiero mencionar algo que vi en un compañero que aprecio mucho, se llama Eleazar Sánchez Aragón, maestro de español, se acaba de jubilar de aquí de la UAS. Trabajamos en un prestigiado colegio aquí en la ciudad de Los Mochis y resulta que sus chicos le pedían permiso para ir al baño y entonces la regla es, ¿quieres ir al baño? Bien, vas a tomar el diccionario, vas a buscar una palabra que tú no conozcas, vas a leerla, vas a ver el significado. Cuando regreses de hacer tus necesidades, vas a hablar en público y vas a decir la palabra y el significado. Y entonces era una estrategia muy valiosa porque los chicos tomaban su tiempo para realizar sus necesidades fisiológicas, pero también tenían que obligarse a leer y a expresarlo oralmente. Y yo les digo a los chicos, les insisto, a veces muchos piensan, es que el español es solo leer. No. El español no solamente es escribir, también está la expresión oral. Y la expresión oral necesita y requiere de memorización. Es necesaria. Entonces, usted sugiere la memorización, a pesar de que, como decía, está satanizada, porque se dice que los niños no aprenden memorizando. Sin olvidar las otras estrategias que son importantes. Claro. Pero no sé por qué ni cuándo se satanizó, porque es que la memoria es un proceso psíquico, que si no se entrena, se pierde. Ya. El cerebro sí tiene eso. Ay, últimamente yo tengo... Lo que no usemos del cerebro lo vamos a perder. Entonces, los muchachos, los jóvenes no quieren pensar, no quieren analizar, no quieren memorizar, por lo tanto, se van a ir degenerando neurológicamente más rápido. Y estudios hablan de que el Alzheimer va a ir en aumento, por tanto... De forma natural. Sin embargo, allí me anexo a lo que dice la maestra con el tema de que ahorita todos los jóvenes están agarrándose de las redes sociales. Ocupas algo, el llamado de Google. Ocupas algo, sí, googlealo. Pero ¿qué pasa cuando se va? ¿Qué pasa cuando no tiene señal? No sabes qué hacer, se te cierra el mundo y vamos a la ansiedad y vamos y cruzamos otros mercados, ¿no? O sea, nos metemos a otras situaciones medias más complicadas que te provoca el mismo cerebro. El cerebro te da ansiedad o provoca la ansiedad porque no tienes cómo resolver el caso. Entonces vuelves a la mente, la tienes tan limpia. Yo recuerdo cuando presumía el chavo, Kiko, Don Ramón, le decían a Kiko que lo felicitaban porque tenía su cerebro nuevo, ¿no? Y Kiko brincaba emocionado porque él no había estrenado el cerebro. Entonces, yo creo que vemos muchos Kikos ahorita en el mundo. Entonces, sí, con todo respeto, porque estamos por una
un facilismo y una desbandada en el lenguaje. A mí me da mucha pena escuchar jóvenes, muchachas, y les voy a comentar algo. No sé si ya me toca cerrar, pero yo voy a hacer mi comentario. Ahorita los tiempos, yo lo estoy viviendo, tengo complicaciones con uno de mis hijos en el tema de que hay palabras que no me gusta que digan. O sea, y es que es el mundo en que se mueven los jóvenes, varones, pero escucho a mujeres de la edad... Peor que ellos. Que hablan peor que ellos. ¿Y saben dónde está todo esto? En el nacimiento de la familia. Reconozco que en la familia, estoy hablando por todos ahora, que lo que nos falta es el nacimiento de la palabra en el amor. Nos falta ponerle amor a la familia, nos falta ponerle amor a lo que hacemos, nos falta ponerle amor a nuestro trabajo, le falta amor a este mundo, a nuestro país le falta amor. Y tiempo. Porque estamos despedazándonos en todos los sentidos en este lenguaje tan maravilloso como es el español, con tantas vericuetas que la verdad que no entendemos. Estas palabras que acabamos de utilizar ahorita, gramática, el diptongo, dramaturgos, Miguel de Cervantes Saavedra, tenía rato que no las escuchaba. Yo también. O sea, a lo que me refiero es cómo nos andamos enredando también nosotros, dónde estamos trabajando, cómo estamos. Entonces, un comentario final como sugerencia. ¿Qué sugieres para mejorar? Digo, no soy quien, no soy muy bueno en esto, pero el tema es de que vayamos haciendo que nuestros hijos, porque todo empieza en la familia, se atropellen con los libros, se atropellen con un buen programa, porque no podemos, como estamos viviendo ahorita, no podemos darle instrucción al joven, te sientas a ver esto, no lo van a hacer, se nos pone en contra. Tenemos que buscar la estrategia psicológica de cómo meternos a nuestros sí, que le caigan. Tengo fortuna de que mis hijos les gusta leer. Mi hijo me asombra cuando lee los libros también muy rápido. Entonces, tengo siempre una tipo biblioteca y poner a atropellar, que se atropellen con los libros, es muy interesante. Hacerlo psicológicamente que se apliquen en eso. Sí, es un trabajo. Y nosotros, como compromiso social en las radios, te voy a aceptar que vamos a seguir trabajando para seguir cuidando nuestro lenguaje. Pero cuando a veces pero a veces cuando nosotros decimos al aire, estás bien, güey, es por modismos más que porque lo queremos hacer o utilizar por costumbres y porque llegamos a mercados que así nos lo requieren. Aparte es fácil. El vocabulario que usas a diario es el que está ahí en la memoria del corto plazo y sale fácil. Ahorita acabas de decir palabras que hacía mucho que no escuchábamos, personajes que desde la primaria, secundaria conocimos y que hasta ahora volvemos a escuchar con un maestro de español que tiene en su memoria inmediata. Eso pues también nos hace caer en eso. En la facilidad, y yo creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo de trabajar un poquito más con nosotros para convertirnos en el ejemplo. Este programa, por ejemplo, Mujereando es una palabra que nos hemos inventado acá, pero que tiene una connotación hacia todo lo que la mujer hace, hacia todo en lo que la mujer participa. Esto que hicimos ahorita aquí, este diálogo, esta platicadera que nos agarró, es como lo que nosotros llamamos. Y fíjate que hay una frase que el profe lo va a decir aquí, que la utilizamos y no sabemos de dónde viene. Yo sí sé porque he leído el libro, pero déjalos que te critiquen, porque vamos avanzando, ¿no? Así no es la frase correcta. Pero mucha gente la utilizamos a diestra y siniestra. Sí. Déjalos que ladren, deja que nos critiquen, exactamente. Y todo el mundo lo utilizamos. Y yo creo que el 90% no sabemos de dónde viene esa frase de uno de los libros más importantes de la literatura. El Quijote, de una joya. La literatura. Y que parece tan intenso, tan grande, pero cuando empiezas a leerlo es igual que la Biblia. La Biblia como lectura es una cantidad de palabras importantísimas. Si lográramos que todos los mexicanos, por lo menos una vez, leyeran en su vida a Cervantes, ¿cambiaría la historia? Estaríamos hablando de que estarían en su mente y en su acervo 22,000 palabras en español. Que no conocían y la connotación y el significado de lo que tiene que ver. Ahora, pasa algo bien interesante ahí y esto tiene que ver con la memorización. La retórica que él utiliza es
fabulosa. Las figuras retóricas que utiliza, fabulosas. De hecho, deja que los perros ladren, es una figura retórica. Sí, claro. Claro. Señal de que vamos avanzando. Pues muchas gracias. Nomás que hay demasiados perros ladrando todavía. Esta verborrera que nos agarró fue maravillosa. Me encantó mujerear con ustedes. Gracias, bienvenidos. Ojalá que sigamos platicando de esto y muchos temas más. Gracias. Maestro, muchísimas gracias por Un participar placer. con las mujeres. Gracias por la fantásticas. invitación y gracias por haber compartido el espacio con Odalis, con Fernando, y un placer conocerte. Gracias, Odalis. Sí, para mí Tenemos también. mucho más que hacer. Es ¿Verdad? mucho de lo que hay que hablar. Las mujeres. Un dato. Mentiras. Las niñas siempre hablan más rápido que los niños, porque a veces los niños los condenan. Ay, tiene 2 años y no habla. Pues sí, la niña, tenemos un cerebro más conectado entre hemisferios y por eso las mujeres hablan más que los hombres. Así es, el cuerpo calloso de la mujer es Ajá. más grueso. Exacto. Pero piensa más fuerte también la mujer. Más rápido, y a veces Más también rápido. cometemos el error de hablar y decir lo que estamos pensando y ahí ya. Sí, ahí sí. La verdad que es tan bonito poder conversar, poder utilizar la palabra para comunicarnos, y que muchas veces lo hacemos de la manera de mal colocadas, ¿no? Pero yo insisto y que espero que tu programa siga creciendo muchísimo. Ya sabes que te quiero mucho desde 1900 y que le hace desde siempre que nos hemos visto. Gracias. Y de tu regreso a México y tu regreso aquí a Sinaloa, pues de verdad que felicidades por este nuevo reto que estás viviendo. A todo tu equipo, tus 222 trabajadores que tienes tras bambalinas, les felicito y te deseo lo mejor. Sí, equipazazo, los conozco de siempre. Gracias, Dios te bendiga, Noemí. Muchas gracias. Amigas fantásticas, este fue el tercer episodio de Mujereando. Hablamos sobre la corrupción del idioma, del español. Espero que todo lo que hablamos aquí ayude a que tengamos una idea más clara de cómo debemos de dirigir a los jóvenes, a los niños, para que esto, pues, si no mejora, cuando menos no siga empeorando, porque la verdad las influencias negativas son muchas. No tengo nada en contra de los medios, he vivido de ellos mucho tiempo, pero hay algunos, no los medios, sino los locutores de otros lugares de la Ciudad de México, que no se miden. En fin. Gracias, amigas. Esto es Mujereando. Soy Noemí Gutiérrez y seguimos por aquí con otros episodios más adelante. Gracias. No podemos despedirnos de este podcast sin antes agradecer nuevamente la gentil y amable atención que nos dieron aquí en Agencia de Autos Yetur, que recuerden, están en este momento ofreciendo en remate total muchas de sus unidades 2024 a precios completamente al costo. Así que yo los invito a que vengan acá a la salida de la Ciudad de los Mochis, a la agencia Yetur, en Boulevard López Mateos, enfrente de la Plaza Sendero, para que vean los increíbles automóviles. De hecho, han de haber estado ustedes viendo algunas unidades en el video para que tengan una idea exacta de la calidad que tienen estos automóviles. Muchísimas gracias a Edmundo y a Gabriel por aceptar tenernos aquí en sus instalaciones, por su amable patrocinio. Muchísimas gracias. Agencia Yetur en Los Mochis, no lo olviden, en Adolfo López Mateos, frente a Plaza Sendero. De remate, todas las unidades 2024 a precio de costo.